Los consejeros solo tenían una pregunta: ¿cuándo traería el señor a la novia para el heredero? Y todo se debía a que las mejores candidatas para ese papel se estaban haciendo mayores y había que actuar con decisión. Era gracioso, porque el señor sospechaba de las intenciones mercantiles de los hombres. Por lo tanto, el hombre ya no quería escuchar sus lamentos y les señalaba la salida. A solas con sus pensamientos, el hombre se dio cuenta de que, de hecho, necesitaba encontrar una nuera. La presión de los mayores era demasiada, pero tampoco quería elegir a una de las protegidas de los consejeros. Mientras tanto, las criadas acosaban a Dalvina. La preciosidad estaba tan ocupada con sus cosas que no les prestaba atención a las groseras. Y mal hecho, porque las criadas le dieron trabajo extra. Tenía que limpiar el despacho del señor. Aunque ese lugar emanaba peligro, Albina fue a limpiar. El hambre apremiaba más. Además, era una bestia, y en este mundo cada uno tenía poderes. Su eclipse. Quería un eclipse genial como los demás, pero el suyo era débil. Ni siquiera podía transformarse en humana. ¡Qué tristeza! ¿Por qué le tocó esta prueba? ¡Qué injusticia! Pregunta retórica. La respuesta es simple. Está en una novela, donde la protagonista, Rahil, es una santa en otro mundo. Vive bien, hace el bien, y se enamora del mago más grande de todos los tiempos, Kyrax. Y ahí empiezas a hacer locuras, solo para ser correspondida. Pero todo es en vano. Su corazón se rompe, y si ella sufre, el mundo entero debe sufrir. Así comenzó el invierno eterno. Los imperios luchaban por recursos, y la protagonista terminó en la novela, en el cuerpo de un albino débil, en la casa de Kyrax. No es la peor opción, pero todo a su alrededor es un caos inexplicable. Aunque, la verdad es que está mejor que en su vida anterior. Y si tiene paciencia, su suerte también cambiará. Eso es verdad. Pero a Kyrax le irritaba que invadieran su espacio personal sin permiso. Pero no podía seguir enfadado con la niña, aunque quería saber quién era y qué hacía allí. Danby no tenía nada que ocultar. Solo era una sirvienta nueva en la mansión. Curioso, dado que esta habitación está cerrada a la limpieza. ¿Quién le ordenó limpiarla? Tampoco pudo decir nada nuevo. Otras sirvientas la enviaron, y no tiene familia. Era perfecto. Kyrax estaba dispuesto a tomarla. O mejor dicho, aceptarla en la familia como nuera. Vaya, la protagonista no se esperaba este giro. Esto no puede ser. Un aristócrata, un hombre importante, no puede insistir en algo así. Pero insistía, y resultó ser Kyrax. Ella esperaba que fuera otro. La protagonista sabía de la tradición Driblen. Elegían una niña como nuera. La criaban para el heredero. Ella sería quien se casaría con el joven que manifestase el feromona dominante. Y aquí viene lo bueno, podía haber 2 o más herederos con ese feromona. Por eso, los jóvenes compiten ferozmente entre sí. La nuera elige marido. La idea de ser esa árbitra atraía, pero venía de un mago, y eso asustaba. Así que consideró mejor hablar sobre las perspectivas de esta oportunidad. El hombre soltó lo obvio, que la albina viviría con lujos y comería bien. Y necesitaba un buen hijo, al que los consejeros no pudieran manipular. En resumen, sonaba a que le ofrecía un contrato de nuera. Así ella ahorraría dinero y podría vivir dignamente en cualquier situación. Pero Kyrax aplastó sus esperanzas, diciendo que quién sabe qué hay detrás de su propuesta. Luego, le ordenó a Nina que tratara con respeto al albino, que desde mañana será parte de la familia. Para empezar, la sirvienta podía llamar a la criatura Danby, y luego ya verían. Aunque a la guepardo Nina no le gustaba la situación, serviría con lealtad al albino. Lo primero en la lista de tareas de la sirvienta era bañar a Danby. El albino notó que Nina cumplía la orden en silencio. Seguramente le molestaba tener que servirle. Pero no era así. Además, Nina veía por primera vez a un hombre bestia hablar en su forma animal. Era único e increíble. Era la primera vez en su vida que Danby escuchaba cumplidos, y se sentía muy bien. Nina continuó, diciendo que el albino era muy lindo, y parecía un pastelito delicioso, que daba ganas de morder. El baño terminó, llegó la noche, y Danby pudo recostarse en una cama suave. Ella entendía que tenía una gran oportunidad, pero en la mansión del villano no podía confiarse. Un nuevo día amaneció, y Danby fue agasajada con toda clase de delicias culinarias. ¡Cómo amaba esa comida! Era mucho más sabrosa que lo que solía comer antes. No solo eso era sorprendente, sino también la atención que Kyrax le demostraba. Y sí,
Dios lo había bendecido con una gran apariencia, por eso las mujeres se enamoraban y lo acosaban. Pero no debía bajar la guardia. En la historia original, él asesinaba a sus parientes, creaba un ejército con sus cadáveres y no tuvo piedad de los herederos de su hermano. Eso será después. Ahora todo está bien. El hombre incluso averiguó que en sus documentos su nombre era Pli. Sin embargo, a él le sonaba muy simple, así que a partir de ese día, la chica se llamaría Florín. Después de eso, Kirax le ofreció galletas, ya que en ese momento había escasez de carne. De esa manera la estaba engatusando, ya que planeaba llevarla al consejo familiar, donde se decidiría si la aceptaban en la familia. La duda era si Florín probaría su valía y obtendría ese lugar. Aún así, ella sabía que podía confiar plenamente en Kyrax. Él aceptó la galleta de Florín, pensando en su actuar en la junta. Pero en la junta era un caos. Gritaban que el amo estaba loco por traer un albino. La reacción era obvia, pero Florín igual esperaba algo mejor. Kyrax tampoco creyó que los callejeros aullarían tanto al líder. En ese instante, la Pirén, el asistente del jefe del clan, entró. Todos se agitaron. El padre de Kyrax llegó, pero él seguía igual, de mal humor. El jefe no esperaba nada mejor de su hijo, en realidad. Entonces, el jefe notó a Florín, intentando esconderse bajo el saco de Kyrax, pero era imposible ocultarse de la mirada penetrante del hombre. Es más, no parecía enfadado, incluso diría que sonrió. Comenzó un nuevo debate. La familia se quejaba de la idea de Kyrax, una albina como nuera. Los hombres armaron un escándalo en vano. El jefe no dejaba hablar a nadie. El padre quería entender qué motivaba a su hijo a tomar una decisión tan controvertida, pero el joven no tenía la más mínima intención de explicar la lógica de sus actos, ni de aguantar las groserías de los adultos, así que los hechizó un poco. Además, Florín, a diferencia de otras candidatas, era pura, sin escándalos, sobornos ni sectas. Pero los consejeros no lo escucharon. Mencionaron a su hermana fallecida, y ahora no sabían dónde esconderse del miedo. Florín recordó que Adriana era la hermana mayor de Kyrax, nacida con un feromono dominante. Tras heredar el título y crecer, la joven demostró habilidades sobresalientes en todo. Pero, de repente, la chica pereció en el campo de batalla. Quizás Kyrax extraña mucho a su hermana, por eso no quiere tomar su lugar al frente. Aunque, si Florín se convierte en su cuñada, está dispuesto a liderar el clan. Vaya, esto sí que fue totalmente inesperado. Aún así, Kyrax esperaba que los miembros de la familia aceptaran su decisión como la correcta. En ese instante, Florín sintió la mirada del jefe del clan, quien notó el excesivo cuidado del hijo por el albino. Pero si Kyrax, después de tantos años, está dispuesto a ser el joven líder, no puede ignorarlo. No había otra opción, Florín. Es hora de mostrar todo tu potencial para sobrevivir. Así que saltó sobre la mesa y exigió que el jefe comprara la tierra de inmediato. La idea era buena, pero el líder no tomó en serio el consejo del albino. Un poco molesta, Florín le pidió un mapa a la Pirén. Luego señaló un lugar específico en el mapa para comprar terreno. Antes cultivaban trigo allí. La tierra era fértil, y Rajín se la daría a su prometida. Imaginen la sorpresa cuando Florín dijo que pronto llegaría la primavera y la tierra daría frutos. Así que lo mejor era comprarla antes de que subiera el precio. El líder no creía mucho, así que Kyrax sugirió que Florín podría ser una profeta, y luego agregó que Florín era una verdadera santa. Tras esto, se desató un verdadero caos en la habitación. Sin embargo, algunos ancianos sí creyeron las palabras de Kyrax. Una semana entera ha pasado desde aquel día, y Florín ha sido colmada de regalos. Todo por la mentira de Kyrax. La albina pensaba que tenía un plan, pero él le propuso mantener su engaño. Después de eso, dejó a Florín sola y no volvió a aparecer. Pero Nina estuvo ahí. Además, ella es la única sirvienta del hombre que fue una asesina, que debía matarlo. Aunque el hombre la atrapó y con engaños la obligó a firmar un contrato de 10 años. Mientras tanto, la sirvienta le trajo a Florín un álbum y lápices de colores. Ahora la albina podía elaborar un plan para su futuro sin preocupaciones. Entonces, debía fingir ser una santa, convertirse en la nuera de esta familia y luego casarse con el heredero. En general, no debía preocuparse por eso, ya que según la historia los herederos perderán la cabeza por Rahil. Tras el matrimonio podría crear un grupo, y sería genial que su vida conyugal se fuera al traste. El problema es que la novela era un drama oscuro,
y la heroína debía sanar las infancias rotas de los herederos. Bien, había 3 candidatos a marido: los hijos de Adriana, Dante y Yuri, y su pariente Gerd. Tras elaborar un plan tentativo, Florín suspiró aliviada. Sí, un plan B sería sabio, pero ¡qué pereza! Es tan lindo ser una santa, aunque sea falsa. En ese instante tocaron la puerta, y Florín casi se queda muda. La Pirel había llegado. El jefe la requería, pero luego se calmó de golpe, comprendiendo que la primavera había comenzado. En efecto, la nieve se derretía y los primeros brotes verdes asomaban. Todos los ancianos comprendieron que comprar la tierra había sido la decisión correcta. Mientras tanto, la Pirel llevó a una radiante Florín al salón de reuniones. La albina no pudo evitar notar lo entusiasmado que se veía el jefe. Encima, hoy todos trataban a Florín como si fuera un tesoro. ¡Qué raro! De repente, el jefe le pregunta si no debería cultivar algo ya mismo. Obvia prueba. Y claro que tiene que superarla. Así que Florín suelta que ella opina diferente. ¡Qué interesante! El jefe quería saber más detalles sobre esa opinión. Lo mejor es subastar la tierra y luego vendérsela a la realeza al precio más alto. En la historia original, en Roxoria aparece la señal, un brote verde que anuncia la primavera y conmociona al mundo. Sí, podrían usar la tierra ellos mismos, pero habría rumores feos y la cosecha no alcanzaría para alimentar al imperio. Así que, mejor vender la tierra a precio de oro, ganar dinero y no preocuparse. El hombre no se esperaba que la albina pudiera idear algo así. Pero, vamos, no hay nada sorprendente. El cerebro de Florín está hecho para tener ideas geniales. Además, cuanto más dinero tengan los Driblan, mayor será su porcentaje. Por eso estaba dispuesta a seguir hablando al hombre que la escuchaba con atención. Así que todos se sorprendieron cuando la albina dijo que la primavera llegaría pronto a todo el mundo, y la familia real enloquecería al oír el precio de la tierra. Los ancianos estaban encantados, ya anticipaban la reacción del emperador. Pero eso le pareció poco a Florín, y volvió a llamar la atención del jefe. Ella convenció al hombre de vender semillas, fertilizantes y plántulas, y ganar mucho con ello. En general, al hombre le gustó la propuesta de apoderarse del mercado. Florín sabía muy bien que la familia Driblan había acaparado el sector de defensa y había hecho una fortuna con él. Pero esa no era la única área en la que podían tener éxito, ya que poseían profundos conocimientos en agricultura. Y todo porque la actual duquesa es una maga espiritual y ha hecho un contrato con un espíritu de la tierra. Ella lleva mucho tiempo estudiando métodos para cultivar cosechas. El problema era que Florín no podía saber todo eso, así que el jefe de la familia tenía dudas. La albina no podía responder con sinceridad, así que mintió diciendo que Cairax le reveló algunos secretos. Esta respuesta satisfizo al jefe, incluso felicitó a Florín. Después de eso, le preguntó a la albina cuánto creía que valían sus ideas y logros. Siendo así, ella decidió mostrar carácter, diciendo que quería a la familia Driblan. Tal declaración sorprendió a todos los ancianos de la familia, y el jefe estaba encantado tanto con la propuesta como con la albina. Desafortunadamente, el hombre aún no podía cumplir ese deseo, pero tenía algo a cambio. A partir de ahora, Florín tendrá un dormitorio personal, y puede elegir cualquier habitación en el segundo piso del edificio principal. ¡Menudo premio gordo se ha sacado! ¡Imposible algo mejor! Quería regalarle algo más a la niña, pero necesitaba saber su edad. Ella no podía transformarse, y su edad es un misterio. Tal vez todo se deba a que realmente es albina, o quizás por alguna otra razón desconocida. A pesar de todo, el jefe estaba dispuesto a encontrar a alguien que ayudara a Florín a convertirse en humana, si eso es lo que ella desea. Pero incluso si no puede transformarse en humana pronto, eso no cambia el hecho de que ahora es parte de la familia. Esto animó un poco a Florín, así que decidió revelarle al hombre otro secreto. Para esto, necesitaba un mapa del mundo. Después, señaló en él varios lugares distintos que debían ser recordados. Lo más interesante es que los 3 lugares pronto caerán en una emboscada. Esto era mucho más extraño que temas de agricultura. Hablamos de la línea del frente. ¿Debería creerle a una albina o no? Todos deben recordar y entender que su primera predicción sobre la primavera se cumplió. Así que los hombres deben tomar sus palabras en serio y resolver el problema. Mientras tanto, observando a Florín, el líder llegó a la conclusión de que ella encaja perfectamente en su familia. Por lo tanto, el hombre iba a enviar a sus tropas mensajes sobre la emboscada que se avecinaba.
Si alguien cree que su decisión es estúpida, se equivoca, porque si las palabras de Florín son verdad, salvarán la vida de los soldados y arruinarán la vida de los enemigos. Después de eso, envió al albino a elegir un dormitorio, ya que a continuación habría un consejo de guerra. Ahora Florín se sentía feliz, no solo porque había logrado cierto reconocimiento, sino también porque este hombre imponente confiaba en ella. Después de ese día, el albino tuvo una habitación privada y una niñera llamada Evangeline. También tenía a su disposición a Linda, que se encargaba del baño y la ropa, y John, el guardaespaldas personal de la niña, la acompañaba en sus paseos. En general, los sirvientes se volvían cada día más locos por Florín. Lo más interesante es que, tras ese día, Kirax heredó el puesto de joven líder, lo que le trajo un montón de trabajo. Precisamente por esos asuntos, no volvió a ver a Florín, pero le regaló el golem Pom Pom. Y aquí viene lo bueno. No era un golem cualquiera, sino de comunicación. Así Florín podía contactar con el muchacho. Era un regalo maravilloso, que la albina pensaba usar con muchísimo gusto. Y cuanto más tiempo pasaba, más admiradores ganaba Florín. Muchos le agradecían haber avisado a tiempo al líder de las emboscadas que se avecinaban, salvando la vida a muchos chicos. Hace unos días, un pequeño grupo del reino vecino planeaba invadir el imperio sigilosamente y atacar a sus tropas. Los tipos estaban seguros de que lograrían borrar a sus oponentes de la faz de la tierra. Pero menudo error. Los conspiradores fueron los primeros en despedirse de la vida, y en cuestión de minutos, el resto del grupo vio cómo una manada de hombres lobo se les echaba encima. Tras el incidente, muchos alabaron a Florín, pero otros creían que un albino no pertenecía a los Driblen. Pero a Florín le daba igual lo que pensaran los malintencionados, aunque corrían rumores de que no podía transformarse en humana por usar toda su energía invocando la primavera. Y el responsable de esos rumores no era otro que el jefe de la familia. Para ayudar a la niña, cayó la noche y Florín fue a encontrarse con su abuelo. Ella se preguntaba qué pasaba, y el hombre fue directo al grano, confesando que no creía que fuera una verdadera santa. Después de todo, él nunca creyó en Dios ni en el diablo, así que para él, ese hecho no tenía importancia. Aún así, estaba dispuesto a difundir rumores sobre su santidad y apoyarlos, para que nadie la menospreciara jamás. La niña entendió que ahora debía trabajar más duro que nunca para mantener su posición. Además, esperaba que cuantos más rumores circularan sobre ella, mejor. Mientras tanto, inesperadamente escuchó un sonido extraño proveniente de la cocina. En la cocina, Florín presenció una escena insólita. El chef estaba de rodillas, a punto de llorar, mientras sus ayudantes intentaban calmarlo. Pero bastó con que Jeff viera a la albina y escuchara un elogio, para que se calmara de inmediato y se sonrojara tiernamente. Viendo que el hombre estaba mejor, Florín le preguntó sobre las razones de su mal humor. Resultó que últimamente los herederos no estaban muy contentos con la comida, pero el chef aguantó hasta que alguien tiró el pudín. Tal comportamiento enfureció a Florín, teniendo en cuenta que ella deberá casarse con uno de ellos y se permiten desperdiciar comida cuando afuera hay guerra. En ese momento, Gerd entró en la cocina, declarando desde la puerta que nunca se casaría con una albina. Este era el mismo Gerd que suplicaba a Rachel que no se fuera, arrodillado frente a ella, prometiendo hacer todo lo que ella deseara. En la historia original, fue retratado como un joven obediente y elegante. Pero este chico no encajaba en absoluto con la descripción de la novela original. Así que Florín se rió hasta las lágrimas. De verdad. Gerd no entendía qué había dicho de gracioso, en absoluto. Pero en lugar de responder, John rogó a la joven dama que no ofendiera ni insultara. Aunque el chico no escuchó al guardia y se abalanzó contra el albino. Menos mal que no logró golpear a Florín. ¡Uf, qué alivio! Pero esto le frustró muchísimo y golpeó su ego con fuerza. Florín no esperaba que perdiera tanto el control, hasta el punto de hacer una rabieta. En un momento dado, dijo cosas de más, que hasta él se avergonzó de sí mismo, aunque la ira y la irritación rápidamente reemplazaron la vergüenza. En el calor de la rabieta, el chico no notó cómo se le escapó que él tiró el pudín. Florín no iba a pasarle una cosa así por alto, de ninguna manera, pero Gerd tampoco pensaba ceder. Estaba seguro de que la albina no le haría nada. Florín creía que el chico era mala persona. Nadie tiene derecho a tirar comida delante de quien la preparó con cariño. El chico debía reflexionar sobre su comportamiento, urgentemente,
Pero Gerd no la escuchó. Al contrario, empezó a gritar e insultar. Sus palabras no afectaban a Florin. Además, cuando él aparecía en la historia, empezaron a correr rumores sobre su padre y sus numerosas concubinas. Y al poco tiempo, las arrastraron a todas a una torre, donde pasaron el resto de sus vidas. Por eso Gerd le demostraba a Rahil que él no era como su padre, y que quería pasar toda su vida solo con ella. Pero el Gerd de ahora y el de después son tan diferentes. Las palabras del niño mimado le daban mala espina a Florin, así que decidió darle una lección, diciéndole que no pensaba casarse con él, que había muchos otros candidatos para eso. Tras decirlo, Florin ordenó a John que la llevara a la salida de inmediato. Pero no alcanzaron a salir, porque Gred le cerró el paso. ¡Qué fastidio! Y entonces conjuró un ave gigante, que arrebató a Florin de los brazos de John. Ella estaba asustada, incómoda, y para colmo, la cabeza le daba vueltas por el vuelo y los sacudones. Se suponía que Gerd no podía usar magia de espíritu del viento, pero le dio igual. Se burlaba del albino. John no podía quedarse callado. Iba a luchar contra el espíritu, solo para salvar a Florin. Gred no tenía intención de pelear, así que, ¡zas!, le lanzó al albino como si fuera un muñeco. Pero Florin no iba a quedarse quieta. Necesitaba vengarse del niño, así que le mordió la oreja sin dudar. La sangre salpicó por todas partes. ¡Qué horror! El chico gritaba, se resistía, y sin darse cuenta, lanzó lejos al golem ¡pom, pom! Ni Gred ni Florin lo notaron, y John, el cocinero y las criadas no podían separarlos. De pronto, alguien mayor entró en la cocina, ordenando que terminara la pelea. La Piren intentaba entender qué demonios había pasado y por qué razón. Los niños no dijeron nada, así que el hombre, en silencio, los llevó al médico a curar sus heridas. Ahora, por fin, se podía retomar el tema de la conversación anterior. Gred echó toda la culpa a Florin y prometió quejarse con su padre. Era lo esperado, pero la Piren sabía que las razones eran confusas y quería saber qué, cuándo y por qué. Florin estaba segura de que Gred la culparía de todo y se haría la pobre víctima. Pero el chico no quería hablar con la Piren. Quería al jefe de la familia. Con él todo estaba claro. Así que el hombre se dirigió a Florin, esperando su versión de los hechos. Perfecto, era su momento estelar. En una pose de arrepentimiento, la albina pidió perdón por las molestias causadas. No funcionó. La Piren comenzó con su cantinela aburrida sobre las reglas y demás. Escuchar más era insoportable, así que Florin alzó la voz, diciendo que nada de esto habría pasado si Gred no hubiera tirado el pudín. En ese instante, Pom Pom activó la función de traducción y reprodujo los eventos de las últimas horas. Florin respaldaba cada palabra, y además había otros testigos de este acto. Al oír esto, Pom Pom activó la grabación de voz, dejando a Florin en estado de shock. Ahora, la Piren tenía preguntas para Gred, pero el chico lo negaba todo, diciendo que Florin mentía y que la grabación era falsa. Sin embargo, Pom Pom continuó relatando cómo el niño se burlaba de su ama. Gred bajó la guardia, diciendo que había invocado a un espíritu para poner a la plebeya en su lugar. Y todo porque la niña fue la primera en burlarse de él. En ese instante, el jefe de la casa Driblan entró al despacho. Le acompañaba Kyrax. Gred decidió aprovechar la situación primero. Corrió al jefe, movía la oreja, diciendo que le dolía mucho. Solo que no sabía que Florin era mucho más astuta que él. Ella le pedía al jefe que estuviera sano, o la familia Driblan estaría en problemas. El hombre inmediatamente comprendió que la albina había notado la sangre en su cuello. Pero Florin no tenía motivos para preocuparse, ya que no era su sangre. Pero Gerd no entendía que el jefe ya había tomado el partido por Florin. El chico continuaba insistiendo, demostrando su razón y amenazando con quejarse con su padre. No entendía que amenazar a ese hombre era inútil. Lo enviaría de vuelta con su papi, sin título de sucesor. Mientras tanto, Kyrax vigilaba la reacción de Florin ante lo que sucedía. Comprendió que Florin se regodeaba, así que decidió sacarla de allí. El jefe del clan no puso objeciones. En pocos minutos, con magia, Kyrax teletransportó a Florin a su habitación. El hombre quería que la albina descansara. Además, no ocultaba su alegría por el castigo a Gerd. Florin también estaba contenta, pues no iba a casarse con él, pero sí quería conocer a otros candidatos. Aunque aquí podría haber problemas, ya que uno de los herederos está estudiando en la academia militar.
El segundo era un hombre tiburón, así que estaba en el Palacio Imperial, pues su crecimiento necesita un ambiente especial. Y el último, ¿quién sabe dónde demonios está? Florín no pensó que sería tan difícil. Y para colmo, Kirax resultó ser un hombre bondadoso. Pero solo fue una ilusión, porque Kirax planeaba castigar a John por permitir la lesión. Tenía una sola tarea: proteger a la futura ama de la casa, pero no lo logró. A Florín no le gustó esto. Activó a Pom Pom, quien informó que John no podía hacerle nada al heredero del rey, pues es un simple caballero. Incluso por haber desenvainado la espada, podría haber perdido la cabeza. Así que no ayudó no porque no quisiera, sino porque no tiene tal poder. En ese momento, Kirax vio en Florín rasgos de su hermana. Ella también lo reprendería así si estuviera aquí. Incluso sonrió, no, se rió, y fue mágico. Bien, era hora de hablar de negocios. Kirax encontró una forma de mejorar el estatus del albino. Encontró a una persona dispuesta a ser la madre adoptiva de Florín, a pesar de que es albina. Y eso era extraño. No, la bondad de Kirax era extraña. Debía tener una razón. Solo para encontrar una mujer dispuesta a ser la madre adoptiva de Florín, debían ir a las montañas y hallarla. Florín no esperaba tener que ir a Yanderosu. Era una cordillera que, según decían, se había formado del cuerpo endurecido de un dragón. Por eso Florín entendía perfectamente que el camino a la cordillera sería demasiado peligroso. Y si todo era por ella, mejor no hacerlo. Además, no creía que alguien en su sano juicio querría adoptar a una albina. Por lo tanto, quería saber qué le ocultaba Kirax, pues sabía muy bien que todo en esta vida tiene su precio, aunque alguien no lo diga. Demasiado pronto aprendió esa lección de vida, así que ya no creía en la generosidad de la gente. De hecho, le resultaría incluso más tranquilo si Kirax tuviera algún motivo oculto. Era muy posible que no estuviera lejos de la verdad, ya que Florín le recordaba a alguien al hombre. Pero, por otro lado, no tenía una razón concreta, aunque si alguien forma parte de su colección, lo atesorará. El hombre nunca quiso atarse con el matrimonio, pero no rechazaría una dulce hijita. Era extraño, como que quisiera ayudarla, aunque en la historia original solo estudiaba magia negra por aburrimiento. Por lo tanto, intentar entenderlo era inútil. La niña necesitaba relajarse y darse cuenta de que era la nuera de la casa Driblen, y todo lo demás no importaba. Ahora Florín podía descansar un poco, ya que este día había sido largo y agotador, y él debía ir a trabajar un poco. Pero la niña no podía descansar, ya que oficialmente aún no era la nuera de la casa Driblen. Necesitaba la aprobación de la duquesa, que no estaba. Pero Florín no debía preocuparse por eso, ya que pronto todo volvería a su lugar. Se rumoreaba que, tras la muerte de Adriana, Inena decidió abandonar la sociedad, afligida por la pérdida de su hija. No es raro que ahora ella no quiera que la molesten con preguntas sobre nueras, herederos y demás. Ha llegado un nuevo día y la primera clase la impartirá la Pirel. La albina estaba lista para prestar atención a su maestro. Lo primero que hizo el hombre fue hablarles sobre la familia Driblen, su enfoque de la vida, los negocios, la guerra y otros campos. En realidad, a Florín le gustaba mucho esta clase, ya que no había cuentos de hadas, sino consejos prácticos y directrices. Después de esto, el hombre le mostró el último desarrollo del clan, las armas de fuego más nuevas, que en el futuro se convertirán en su mejor amigo. Pero esto no será antes de que confirmen su edad, ya que en su familia, solo los niños mayores de 10 años aprenden estas cosas. En ese momento, Florín se preguntó si ya había llegado la primavera al imperio, porque si es así, la guerra terminará pronto. La Pirel entendió que a Florín le preocupaba que las exportaciones de armas de fuego disminuyeran y que tuvieran que buscar nuevas formas de venderlas. Esa ya era otra historia, porque las armas se pueden usar no solo para atacar, sino también para defenderse. Y fue lo correcto. La era de las espadas terminó. Ahora llegó la era de las armas. Los nobles comenzarán a estudiar el armamento como parte de su educación. La Pirel estaba seguro de que el futuro de la familia Driblen, después de que Florín se convierta en nuera, sería prometedor. La lección llegó a su fin, y por fin era hora de descansar. Ahora era el momento de analizar a los herederos de la familia, o mejor dicho, a los potenciales maridos de Florín. Por el momento, solo necesitaba recordar a 3 de ellos. No podía creer que Gerd, de entre los 3 chicos, fuera el que lideraba la competencia. Y si Florín quiere eliminarlo de los candidatos, tendrá que idear un plan.
porque ese chico podría causar problemas debido a sus rencores, como envenenar la comida. Había algo de verdad en eso, pues en cuanto Kyrax se fuera por negocios, la gente a la que no le agradaba comenzaría a actuar. Esto la entristecía, y Florín no sabía qué hacer. Pero tuvo suerte, la Piren iba a ayudarla un poco. Así que comenzó una lección sobre las relaciones del imperio y la patria del chico. Por lo que decía, el chico tenía todas las chances de casarse con la albina. Pero si eso sucede, será una verdadera catástrofe para todos, ya que para los poderosos, los albinos siempre han sido chivos expiatorios. Por lo tanto, surgía la pregunta, ¿quiere Florin eliminar al joven señor? Además, existía una manera de hacerlo. Ella podría alcanzar alturas sin precedentes y quitarle el derecho a elegir. 10 candidatos a marido son muchos, así que a la albina se le permitiría eliminar a la mitad de ellos. Pero para que el jefe de la familia le diera ese derecho, ella necesitaba hacer algo grandioso. Eso estaba claro. Lo que no estaba claro era qué hacer si Gerd, o alguien más, no estaba de acuerdo con su elección. Resulta que a los excluidos les dan un título de duque y a sus hijos, el derecho a ser candidatos. Sí, también hubo quienes intentaron tomar ese lugar por la fuerza. ¡Qué barbaridad! Pero para esos casos, existen mediadores que se encargan de solucionar el problema. Además, los chicos que no fueron elegidos ocupan puestos clave dentro de la familia, aunque una vez, Adriana se hizo con el puesto de líder, demostrando su poder en vida. Florín sabía que la hermana de Kyrax era especial, pero oírlo de otros significaba tanto. La lección terminó ahí, definitivamente, ya que la Piren tenía otros asuntos que atender. Comprendiendo que el hombre le dedicó mucho tiempo, Florín decidió invitarlo a un caramelo en agradecimiento. Ese gesto jamás lo olvidará. Lo conmovió hasta lo más profundo de su ser. Apenas se marchó, Florín empezó a idear un plan para eliminar a los herederos. Lo más interesante es que, junto a Yuri y Dante, había otro nombre, Jenna, pero la albina jamás había oído hablar de él. Un nuevo día amaneció, y llevaron a Florín a su encuentro con Inena. Estaba aterrada. La duquesa podía considerarla indigna de ser la futura nuera de su familia. El ama de llaves intentaba calmarla, diciendo que era tan linda que la duquesa no podría resistirse. Finalmente llegaron a la ansiada puerta, y la doncella advirtió que no debían molestar a la señora. Y como Florín lo entendió todo, pudo entrar. Inena era amigable, pero se sentía una cierta tensión en el ambiente. Quería conocer antes a la albina, pero no había tenido la oportunidad. En general, Florín no esperaba que la duquesa fuera una mujer tan encantadora. De repente, la albina se dio cuenta de que Evangelina era la niñera de Adriana, y también, como la duquesa, lamentaba la pérdida. Además, la historia de Inena reveló que la niñera estuvo con Adriana desde su nacimiento hasta su muerte. Ahora, todos los aliados más cercanos de la fallecida fueron asignados a proteger a Florín. Tras esas palabras, muchas cosas encajaron. Por eso Kyrax se oponía a los ancianos codiciosos, y la albina prometió volverse más fuerte e inteligente para honrar las expectativas del líder de la casa. La duquesa se alegró de que Florín la entendiera a la primera, pero la mujer también sabía que probablemente Florín se sentía incómoda por su forma y por no poder ser humana. Y esto fue un golpe certero en su punto débil. Por eso, Inena aconsejó a Florín concentrar el Aequalis en un punto. Así podría convertirse en humana. Estaba dispuesta incluso a buscarle un maestro. Es más, la albina podía hacerle cualquier pregunta y ella respondería. En ese instante, Florín se dio cuenta de cuánto lamentaba la situación de esa dulce y bondadosa mujer. Por alguna razón, a Florín le parecía conocer a Inena de siempre, y como por arte de magia surgió un recuerdo extraño. Era tan vívido que Florín sentía ser aquella chica con corte bob, y que era ella quien hablaba con la duquesa. Entonces, la joven prometió a su madre que regresaría a casa desde el campo de batalla. Pero eso no ocurrió, e Inena casi enloqueció de dolor. Ahora Florín comprendía que su primer renacimiento había sido precisamente en las habitaciones de la duquesa. No lograba entender cómo todo esto pudo suceder y por qué. Por la conmoción, Florín perdió el conocimiento. Por eso intentaba entender qué recuerdos eran esos, o de quién. En cierto momento vio a Adriana, quien contaba que habían encontrado a alguien. Kyrax también estaba seguro de que su madre se sorprendería al ver esa piedra de memoria. Después, el hermano y la hermana decidieron poner allí los huesos que tenían.
El hombre pensaba que sería mejor que su hermana se los llevara consigo. Ella se negó. Además, los habían buscado por tanto tiempo, y solo encontraron 3, así que no valía la pena desperdiciarlos. Tenían que esconder los objetos en un lugar donde su madre los encontrara, pero nadie más pensara en buscar. Por ejemplo, en el tocador que el duque le regaló a su esposa, y Adriana le añadió un compartimento secreto. Nadie sabía de él, por lo que tampoco la madre debía saberlo, hasta que lo encontrara por sí misma. Amaneció, y Florín se despertó empapada en sudor frío. Y Nena y Evangeline estaban sentadas cerca, y al mismo tiempo preguntaron cómo se sentía. Y eso que el doctor les había asegurado que Florín estaba bien. Sí, e incluso la propia Albina se sentía bien. Entonces, notó que la mesa de tocador comenzaba a brillar intensamente. Acto seguido, corrió hacia ella y empezó a buscar el fatídico escondite. Y ahí lo encontró. Lo abrió y de adentro cayó una piedra de memoria. ¡Qué rabia! En el escondite solo había una piedra de memoria, no huesos. Florín anhelaba tanto ser humana. Un segundo después, la piedra de memoria se activó y Adriana apareció en la pantalla. Pero esto no alivió a la duquesa. Al contrario, sintió un dolor insoportable. En este video, Adriana expresaba que amaba mucho a sus padres y lamentaba no demostrarlo a menudo. La joven sabía que sus padres la habían tenido a ella y a su hermano tras muchos intentos. Por eso crecieron rodeados de amor. Esperaba que sus padres vivieran, incluso si ella no regresaba de la guerra, y vieran a su hijo convertirse en padre. El duque y la duquesa volvieron a escuchar el mensaje en video. Era imposible ocultar sus emociones. La mujer no lo ocultaba. Su esposo entendía que debía liberar todo su dolor, así que la dejó. Florín observaba a los duques, esperando que Ina ahora se sintiera al menos un poco mejor. Pero el jefe quería saber cómo Florín encontró la piedra de la memoria. Aunque no tuviera una respuesta clara, él estaba agradecido y dispuesto a concederle un deseo. Son excelentes noticias, pero Florín necesita pensar qué es lo que realmente quiere. Comenzó una nueva lección. La Piren explicó que hay una forma de convertir a los albinos en humanos, situaciones extremas y peligrosas. Por lo tanto, se tomó la decisión de encerrar a la joven dama en una jaula con un leopardo. Sin embargo, la jefa de la casa advirtió a todos que no lo hicieran, sin saber de quién es hija Florín. Así que la Piren desarrolló un nuevo sistema para que la albina aprendiera a sentir el iculis. Pero primero, debía elegir una de las 3 tarjetas y desarrollarla. Larin eligió una, pero sorprendió a la Piren al sentir magia oscura en ella. Eso significa que puede practicar magia oscura, y además, Kyrax es el mejor en eso y la ayudará. En ese instante, maestro y alumna se giraron, pues comprendieron que no estaban solos en el aula. Pero al fijarse bien, quedó claro que, aparte de ellos y Pom Pom, no había nadie más en el salón. A pesar de ello, el hombre decidió posponer la lección hasta resolver el problema que había surgido en el aula. Para ello, pidió que le entregaran a Pom Pom por un tiempo. La generosa niña entregó su golem al maestro, pero le rogó que se lo devolviera. El hombre prometió devolver el golem a Florín en cuanto resolviera el problema, y ella tenía tiempo para pensar en el deseo para el jefe de la casa. En realidad, el hombre supo al instante qué le pasaba a Pom Pom, y preguntó severamente quién había permitido que la persona que se ocultaba tras él asistiera a sus clases. Kyrax admitió su culpa. Solo quería saber si Florín estaba bien y si alguien la estaba molestando. La Piren advirtió al joven amo. Si esto se repite, se negará a entrenar al albino. Resulta que Kyrax está en las montañas, buscando a la señora Idaho. Quedó gravemente herida en la última batalla, y se retiró del mando de los caballeros. La Piren le advirtió. Nada de volar la cordillera ni provocar incendios. Sé consecuente, no hagas locuras. Como no podía hacer nada de eso, Kyrax dibujó un gran círculo mágico para invocar a todos los leopardos de las nieves. La conversación terminó ahí, y los hombres se despidieron. Sabía que Idaho lo oía, pero no pensaba salir por las buenas. Aún así, sabía que Florín necesitaba el apoyo de la familia Idaho. Con un vasallo leal cerca, nadie la despreciaría. Kyrax confiaba en que Sir Idaho cambiaría de opinión. Florín era idéntica a su hermana, y, antes de medio año, sintió la llegada de un leopardo de las nieves. El hombre fue al grano, diciendo que el conde debía proteger a otro niño, confiado a ellos por su hermana mayor. Era una mentira piadosa, pero para aquel que juró lealtad a Adriana y ahora divaga,
perdido. Era por su bien. Por lo tanto, para el conde, Florín se convertirá en el nuevo y perfecto propósito de su vida. Mientras tanto, en la mansión, todos comentaban que Florín había encontrado un regalo escondido de Lady Adriana. Al mismo tiempo, estaban vistiendo a la niña para la celebración. A la albina le encantó el look que Linda había creado para ella. Quedaba poco para la fiesta y podría pasear un rato con John. Esta idea le encantó a la albina, así que esperaba ansiosamente a que todo estuviera listo. La niña era plenamente consciente de que este banquete era en su honor, por lo que su corazón latía con fuerza. Honestamente, nunca imaginó que algo tan maravilloso podría sucederle. Gerd estaba furioso, sin entender qué tenía Florín de especial para organizar un banquete en su honor. Además, él era mucho mejor con la espada y en todo lo demás que los otros, pero lo ignoraban por completo. Su imagen de chico bueno se había destrozado por una mocosa que apareció de la nada. No podía creer que a él, a un príncipe, a un candidato, lo trataran así, pero así era. Por eso, su asistente estaba listo para ejecutar un plan maquiavélico y vengar el honor de su señor. Es más, cuando Su Majestad la Reina lea la carta que envió Su Alteza, nadie sabrá que el asistente estuvo aquí. El plan era simple: plantar una bomba, enviar al príncipe a la multitud para desviar sospechas y, ¡boom!, detonar la bomba. Gerd entendió perfectamente lo que se esperaba de él, así que fue a prepararse para el banquete. Su sirviente haría el resto. Mientras tanto, Florín paseaba felizmente con John. Los caballeros hasta envidiaban un poco a su colega y prometieron a Florín que si John fallaba, la ayudarían a cualquier hora. Pero los caballeros querían ver a la joven dama más de cerca y tocar su colita esponjosa, aunque nadie se los permitía. En ese instante, a Florín le entró una curiosidad enorme por saber si a John le parecía linda o no. Desde su perspectiva, la joven ama es ahora una pequeña criatura que solo sabe cómo llamar la atención. Por eso se sorprendió de que a alguien le pudiera gustar tanto. John también pensaba que era muy tierna y hermosa, y que era normal que aún no se transformara en humana. Además, los niños normalmente no son buenos en transformaciones, y pasan la mayor parte del tiempo en forma animal. Las palabras de John tranquilizaron a Florín, pues ahora entendía que solo los hijos de la familia Dribland podían transformarse fácilmente de animales a humanos. Ahora se sentía mucho mejor y más tranquila, gracias a su guardaespaldas personal. En ese momento, escucharon un sonido extraño cuya naturaleza era difícil de comprender. Se sentía como si algo serio e irreparable hubiera ocurrido. Así que Florín le ordenó a John que fuera a investigar qué pasaba. Apenas entraron al bosque, vieron a un grupo de chicos huyendo, gritando que había un monstruo. Resultó que no había tal monstruo, sino un chico sentado bajo un árbol, víctima de las burlas de los otros. Florín se acercó de inmediato y le ofreció ayuda, admirando la belleza del chico frente a ella. Es más, había algo único e inefable en sus rasgos, algo que la cautivaba por completo. Por eso, Florín no podía apartar la mirada. Estaba completamente asombrada por él. Pero ¿cuál fue su sorpresa al darse cuenta de que era el primogénito de Adriana? Así que por eso estaba en tan mal estado. Si es el heredero directo de la familia Driblen. Sea como fuere, necesitaba visitar la enfermería para curar sus heridas. Era vital. Pero el chico se negaba, y se puso tan nervioso que le salió una cola, y después orejas. Estaba perdiendo el control y transformándose en una bestia. Viendo que su estado empeoraba por momentos, Florín insistía en que fueran juntos al hospital. «No seas tan tonto con tu salud. A veces hay que ceder». Intentaba recordar algo de él de la historia original, pero era imposible. Aunque todos los herederos de la última parte resultaron ser alfas, Ian nunca aspiró a ser el heredero de la casa Dribland. Por eso le extraña que traten así a este chico, aunque sea el heredero directo de Adriana. Por eso, y por muchas otras razones, la chica no podía dejarlo solo y se arrimaba a él. Es más, lo estaba atrayendo con todas sus fuerzas al gran banquete, y él reaccionó. Pero su atención duró poco, y el humor del chico era pésimo, igual que el clima. Apenas llegaron a la casa, apareció un hombre extraño que comenzó a reprender a Ian sin piedad. Incluso le prohibió ir al banquete y lo mandó al cuarto de castigo. Resulta que él es el maestro de etiqueta de los herederos Bissell. Por eso, ella decidió poner a este maestro en su lugar, preguntando a John por qué el hombre no la saludó. Con cada célula de su cuerpo mostraba descontento, indignación
y ganas de asesinar. Sin embargo, Wiesel fingió no notar a la albina y pasó de largo para saludar al caballero. Pero tras darse cuenta de que era la futura dueña de la casa, intentó ser amable, aunque a Florín no le impresionó. Acto seguido, la niña activó a Pom Pom, quien se dispuso a proteger a su ama con ferocidad. A pesar de todo, Wiesel creía que actuaba bien, pues por las venas de Ian corría sangre de un pueblo enemigo. Todos sabían que Lady Adriana regresó de la guerra embarazada de un hombre de un país rival. Esto fue la gota que colmó el vaso. Ahora el golem increpó al maestro, que no valoraba a la difunta señora, ni su sangre en el chico. Florín, por su parte, ordenó a Ian que dejara de autocompadecerse y contara qué le había sucedido. Porque si sigue callado, la situación jamás mejorará. ¡Nunca! Es más, no tiene nada que temer. Jen no está solo, ni lo estará jamás. Además, es un futuro candidato a esposo. Ella lo protegerá, pase lo que pase. Así que el chico debe asistir esta noche al gran banquete. Y que todos recuerden, Jen no es un niño común, está destinado a ser un alfa. Wiesel no esperaba que el joven amo fuera portador del gen alfa. Es más, se rió, sin creer una palabra. La llamó una inventora divertida, porque si el chico fuera digno de ser alfa, tendría el valor de superar todo. Así que mírenlo ahora y verán que jamás será un alfa en el futuro. Pero Florín estaba segura de que Jen sería alfa. Digan lo que digan, cómo irritaba Wiesel a Florín. Y eso que siempre observaba, sin meterse en los asuntos de los herederos. Sin embargo, el hombre debía ceder ahora. Cruzarse en el camino de John no le convenía en absoluto. Es más, estaba seguro de que a Ian le quedaba poco tiempo de vida, y dudo que lo reconozcan como familia. Así que se disculpó ante todos, alegando que debía ausentarse por asuntos importantes. ¡Qué conveniente! Florín no entendía qué pasaba con ese maestro, pero ¿qué más da? Llegará el día en que lamente sus palabras. Mientras tanto, Ian bajó la mirada, diciendo que no necesitaba la ayuda de nadie. ¡Qué testarudo! Pero Florín no iba a rendirse. Además, John, tras observar al chico, también veía que tenía potencial. Si es así, ¿por qué no aceptaron al chico en la academia militar? Si era su mayor sueño. Injusto, ¿no creen? Eran las primeras palabras y emociones que expresaba tan abiertamente. Todo lo que había guardado dentro. Por eso ahora se avergonzaba tanto y quería que Florín y el caballero fingieran no haber escuchado nada. Pero la albina no se arrepentía en absoluto de quedarse, ya que ahora tenía un amigo. El chico tendrá que resignarse a que ahora serán amigos. Es más, llegó el momento de abrazarse en señal de amistad eterna. De repente, la chica olió a canela, recordó la lección de la Piren y comprendió que olía a pólvora. Ian también notó que la albina se había callado de golpe y parecía muy tensa. Sin embargo, el olor a canela se hacía más fuerte, pero Florín no lograba entender de dónde venía más fuerte. En ese instante, recordó de pronto los eventos de la historia original, cuando Raquel y Gerd llegaron al ala donde se criaban todos los herederos. La joven quedó fascinada al ver el hermoso edificio, que fue reconstruido después de la destrucción global debido a la explosión. Gerd intentaba, durante su cita, fingir que lamentaba que Ian muriera durante esa explosión, para ganar puntos ante los ojos de su prometida. En realidad, no sentía ni una pizca de culpa o remordimiento por lo que ocurrió aquel día. Y la táctica funcionó, y la parejita se confesó su amor. Él sería el chico más bueno y adorable para Rachel, después de volar un edificio de herederos. Todo, para no tener que compartir a su amada con nadie más. Florín se negaba a creer que Ian moriría en ese edificio. Hoy, la albina sabía que debía informar al jefe, pero también quería pillar al culpable y al contratista con las manos en la masa. Mientras tanto, el príncipe estaba furioso por el cambio de lugar del banquete. El chico quería volar toda el ala de los herederos mientras estaban en el banquete, y ahora todo podía irse al traste. En el pasillo, Florín y John vieron a alguien buscando tesoros aún sin esconder. El hombre entendió que estaba en una situación muy delicada y debía inventar algo rápido. Sabía que John y Florín podían oler la pólvora esparcida por todas partes, y entonces el plan fracasaría por completo. Así que el hombre empezó a mentir, diciendo que él, como todos, solo intentaba encontrar el tesoro. Siendo así, no debería ser un problema para él mostrar sus manos para empezar. Mentir se volvía más difícil a cada minuto, pues era evidente que su engaño había sido descubierto.
Lo peor era que Gert se escondía tras él, y poco a poco estaba perdiendo la paciencia. A Florine no le importaban sus conflictos internos, o mostraba el tesoro encontrado, o habría otro tipo de conversación. No había escapatoria, debía mostrar lo que el hombre ocultaba, pero sería terrible si la chica adivinaba qué era ese objeto. Y así, en las manos de Florine, apareció una auténtica bomba, pero aún no daba señales de entenderlo. Pero en cualquier caso, no pensaba devolverle esa cosa a su enemigo, y estaba dispuesta a romper la bomba allí mismo. En ese instante, había que ver las caras del hombre y de Gert, pero solo era una broma. Y entonces ocurrió lo impensable. Ella lanzó la bomba contra sus enemigos. El hombre entró en pánico y huyó. O todos morirían irremediablemente. Pero el hombre no entendía por qué todo estaba tan silencioso, por qué nadie lo perseguía. Y es que nadie lanzó la bomba. Estaba en manos de John, y era una trampa mortal. El problema es que había muchas más bombas en el edificio, y si no las desactivan, todos perecerán. En ese momento, la duquesa apareció en el pasillo, compartiendo la opinión de su nuera. Había que atrapar al malhechor con un cebo. La mujer estaba decidida. No iba a tolerar más insultos contra su familia. Así que, sin dudarlo, ordenó a sus sirvientes y leales caballeros que capturaran a los criminales. Ahora sí que el hombre sintió un miedo real. No todos los días te ataca una pantera negra enfurecida. Lo peor ya había pasado, y ella se relajaba en los brazos de la duquesa. Qué placer se siente con las suaves caricias de Inena. La mujer elogió a la pequeña por identificar el origen del olor a pólvora, salvando vidas inocentes. La niña creía que no hizo nada especial, pero muchos buenos habrían muerto por sus enemigos. El ambiente era propicio, así que la niña le preguntó a la duquesa si era normal que los maestros Driblen golpearan a sus alumnos. Reveló que un tal maestro Whistle golpeaba a Ian y lo llamaba disciplina. Inena no lo sabía, pero agradeció a Florine por contarle ese acto despreciable. Ella se encargaría. Florine inspeccionó el salón de banquetes, buscando a Ian con la mirada, pero no estaba. Así que la niña decidió ir a ver al chico a su habitación. Tenía un mal presentimiento. El chico estaba en su habitación y no pensaba salir de allí. Todo bien, pero justo cuando Florine llegó al chico, se produjo una explosión. La chica no entendía qué pasaba ni por qué. Si lo peor ya había quedado atrás. No reaccionó, pero no sintió dolor ni el golpe de la caída. Al contrario, estaba cálida y bien. No era raro. John la protegió con su cuerpo, recibiendo él todo el impacto. Pero a él le iba mucho peor, pues todas las piedras le golpeaban la espalda. Menos mal que no se heriría con eso. Pero debía encontrar a Ian rápido. El edificio se derrumbaría en minutos. Debía actuar rápido y con precisión, inspeccionando la sala. El caballero hacía lo posible, pero el edificio caía aún más rápido. Y eso aterraba a Florine. Avanzaban al interior. El fuego crecía, las piedras caían, y el chico no aparecía. El problema era que el camino por el que habían venido estaba bloqueado. Ojalá Ian estuviera cerca, pero no se le veía por ningún lado. Y entonces, de pronto, divisaron al chico, inmóvil en medio de la estancia. La chica no entendía su pasividad, su falta de intento por huir. Debían reaccionar y moverse. Quisiera o no, debían escapar de allí cuanto antes. ¿Cuál fue la sorpresa de Florine al oírle decir que John y ella podían marcharse sin él? Sí, comprendía su vida solitaria y difícil, pero no iba a permitir que muriera allí. Si él se negaba a salir, ella y John se quedarían con él. Y luego, la rabia la invadió. Él debía vivir y vengarse. ¿Acaso carecía de orgullo y dignidad? Se aferró a sus manos, instándole a castigar a quienes le humillaron. Para eso, debía salir del edificio. Es más, ¿cómo podía morir si su destino era convertirse en su esposo? Habrían seguido discutiendo largo rato, pero de súbito, una enorme piedra cayó del tejado hacia ellos. John también lo vio e intentó proteger a los niños con su cuerpo, pero sabía que no llegaría a tiempo, no importaba cuánto lo intentara. Florine creía haber muerto, pero escuchaba una voz familiar. Estaba viva. Abrió los ojos y vio a Kyrax frente a ella, totalmente impecable. Incluso sonreía y la felicitaba por haber manejado tan bien la situación. La niña no entendía qué pasaba, cómo sobrevivió, aún sin saber que era humana. Por alguna razón, sentía que Kyrax le había salvado la vida. Pero no era del todo cierto. Además, el hombre llegó un poco tarde. Intentaba calmarla,
diciéndole que transformó algo horrible en algo hermoso, que no debía llorar. En ese instante, Florín miró a su alrededor y notó miles de flores que aparecieron de la nada. La chica debía comprender que esto era obra suya. La magia había despertado en ella. Todo esto era bueno y maravilloso. Pero surgía la pregunta, ¿cómo lo había logrado? En ese instante, Kyrax conjuró un espejo y le pidió a la chica que se mirara en él. ¿Y cuál fue su asombro cuando, en vez de la bestia, vio a una hermosa niña? No podía creer que, al fin, había logrado transformarse en humana, aunque con orejas y cola. El hombre no pudo evitar reír al ver su graciosa reacción. En ese momento, la duquesa entró corriendo a la habitación, muy preocupada por la niña. La mujer miraba asombrada frente a ella, admirando a su linda futura nuera. La chica empezaba a entender que, de algún modo milagroso, transformó una llama abrasadora en preciosas flores fragantes. Esto solo significaba que los padres biológicos de la chica eran alquimistas. Las sorpresas no terminaban ahí. El habla de Florín también se volvió mucho más clara y hermosa. Y esta era una noticia alegre, pero la niña se puso aún más feliz al ver a John vivo y sano frente a ella. La niña comenzó a abrazarlo, agradeciéndole por la ayuda y protección brindada. Ahora él es su mejor amigo y caballero. Florín entendía perfectamente que no todas las personas y caballeros están dispuestos a sacrificarse por los demás. Y este hombre, sin una pizca de miedo, se lanzó al fuego por ella. Eso valía mucho, por lo que se merecía un besito. La niña se giró y también besó a Kyrax por haber participado también en su rescate. Y con esto se acabaron los besos. Florín quería saber dónde estaba Jen ahora, qué le había sucedido. En un minuto lo vio detrás de una de las columnas, maltrecho, pero vivo. Ella corrió inmediatamente hacia él, y él no podía creer lo que veía. No esperaba que esa comadreja del bosque fuera esta niña linda. Florín confirmó su suposición, de lo cual estaba muy contenta. El chico se sonrojó, pero por la voz supo con certeza que la bestia blanca y la chica eran la misma persona. El joven ni siquiera se ofendió, entendiendo que el niño simplemente estaba muy confundido. Sin embargo, ella prometió que desde ese día cuidaría de Ian como una verdadera hermana mayor. Después de eso, abrazó fuertemente al chico, expresando su afecto hacia él. No pudo decir mucho más, ya que le entró mucho sueño y se durmió abrazando al niño. Observando esta escena, John prometió llevarlos a sus aposentos sanos y salvos. Y ahora el chico no sabía qué hacer estando al lado de Florín. En un momento quiso irse, pero la chica le agarró la mano y se quedó. Reflexionaba sobre el hecho de que la habilidad de Florín para transformar cosas en flores era excelente. Resultó que en la novela que leyó hace mucho tiempo, había una línea muy interesante que recordaba. Decía que las flores son pequeñas y frágiles, pero lo suficientemente fuertes para superar cualquier dificultad, una descripción que encajaba perfectamente con la niña. Ian sabía que los albinos se transforman en personas cuando sus vidas están en peligro, y eso fue lo que le ocurrió a Florín. Cuánta fuerza interior tenía, que no temió el fuego y corrió hacia el mismísimo infierno. Y eso que siempre decía que no le gustaba, que no quería saber nada de ella. Pero la verdad era que siempre supo que Florín se preocupaba sinceramente por él, pero debía rechazarla, porque si no lo hacía, la luz que ella irradia algún día lo consumiría. Ella fue quien lo sacó de la sombra en la que vivió toda su vida, a la que se había acostumbrado, y ahora él está listo para contarle un secreto. Durante su conversación en el patio, vio pólvora esparcida, pero no le dijo nada a nadie, porque le daba igual morir o no. Ni siquiera su propia muerte lo asustaba. O mejor dicho, le daba absolutamente igual. Cada día la gente a su alrededor murmuraba que su padre podría haber sido algún mercenario, y siempre había bichos en la comida. Incluso cuando intentaba luchar contra el acoso, al día siguiente todo se repetía. Por eso, cuando ocurrió la explosión, él pensaba morir y terminar con todo de una vez. Pero Florín le infundió esperanza en un futuro mejor. Ella lo salvó. Quizás ella olvide todo lo que dijo ese día cuando crezca, pero él nunca lo olvidará. Lo guardará con cariño en su corazón. Mientras tanto, Yuri intentaba romper la invisible pared de su prisión submarina. Y para colmo, su madrastra lo escuchó, quien se regodeaba, diciéndole que mejor se callara o sería peor. Yuri prometió que si su madrastra lo liberaba, se iría al mar y viviría en silencio, en orgullosa soledad. La mujer sentía curiosidad por saber cómo el niño sabía que necesitaba la energía del mar para crecer,
Pero de todas formas, eso no pasará. Y en realidad, la familia imperial es la culpable de que el chico esté pasando por todo esto. Ella no iba a permitir que Yuri creciera hasta que ella misma diera a luz a un hijo. Yuri no pudo contenerse. Gritó que la mujer ni siquiera estaba prometida con su padre cuando él nació, así que no era quien para decirle nada. Y que en realidad solo fingía ser amable, porque temía que el chico le arrebatara el puesto de heredero, que debía ser de su hijo nonato. La emperatriz ya no quería oírlo, sentenciando que jamás saldría de la mazmorra submarina. Mientras tanto, Florín comenzaba a despertar, pero lamentablemente, otra vez en su forma animal. Qué sorpresa se llevó al darse cuenta de que estaba durmiendo junto a Ian, pero no debía preocuparse ni angustiarse, porque hoy recibiría un premio del jefe de la casa Driblen. En ese instante, la niña notó que Ian parecía diferente. Resplandecía desde dentro, lo cual era asombroso. Pero eso no importa. Lo crucial es entender qué hace el chico en su habitación, y sobre todo, en su cama. Todo resultó ser terriblemente sencillo. Florín se quedó dormida abrazándolo ayer. Por eso los trasladaron así. Y apenas un minuto después, las puertas de la habitación se abrieron de golpe, con Linda y Evangelina irrumpiendo. Tanto Nana como la doncella estaban muy preocupadas, pero locamente felices de ver a su ama sana y salva. Y si con las mujeres todo estaba bien, Florín quería saber dónde estaba John y por qué no estaba allí. Resultó que John se había tomado un día libre pagado y estaba descansando. Aunque no sufrió heridas graves, necesitaba descansar. Como Florín necesitaba prepararse para recibir el premio, Ian se dispuso a irse, pero prometió que regresaría. Después de su partida, Linda lo primero que hizo fue ayudar a su ama a tomar un baño. Viendo que su ama estaba un poco triste, la chica decidió aligerar el ambiente, elogiando a Florín por su buena pronunciación. En realidad, esto también alegraba a la chica, porque ahora no tenía que usar el traductor integrado en el golem. Y como ahora la chica iba a recibir un premio, Linda tratará de hacer que sea la estrella más brillante en este evento. Este ánimo le gustó mucho a la propia chica, por lo que esperaba con impaciencia la ayuda de la doncella. Y así entró en la sala, donde se reunieron todos los miembros de la familia, por orden de edad. El jefe estaba encantado de ver a su encantadora nuera. Pero antes de pasar a lo más interesante, tocaba un chequeo médico. Todo estaba listo. El médico había llegado. Solo debía tener paciencia. Tras unas breves pruebas, la doctora concluyó que Florín estaba bien. Eran noticias fantásticas. Significaba que podían seguir con el plan. El jefe le dijo que podía estar orgullosa, salvó a los herederos y humilló al emperador, que les compró tierras. Por eso, el hombre le asignó el 1% de la venta de ese territorio. Ahora, iba a recompensarla por lo que había hecho ayer, y su premio sería elegir al sucesor que se quedaría en la familia, y al que se iría por innecesario. Así, el jefe confió el destino de Driblen a Florín. La chica anhelaba bailar, pero sabía que a algunos ancianos no les agradaba, así que era pronto para celebrar. Y la primera decisión será desterrar a Gerd, quien no es digno de ser el sucesor. Está claro que aún no conoce la verdadera cara de Yuri y Dante, pero Gerd es, obviamente, el peor de todos. En ese instante, se dio cuenta de que había completado la mitad de los objetivos de su lista original. No obstante, la reunión oficial terminó ahí, pero el jefe le pidió a Florín que se quedara, pues tenían más que hablar. Kyrax también se disponía a salir, prometiéndole a la chica que se reunirían un poco más tarde. A solas, el jefe le preguntó qué sabía sobre alquimistas, pero la verdad era que ella no sabía nada. No es sorprendente, pues los alquimistas son tan raros que solo aparece uno cada cientos de años. Si recordamos, en la novela original se hablaba de espadachines, arqueros, incluso magos, pero nunca de un alquimista. Y lo más curioso es que, históricamente, cada químico había sido albino. Pero como los alquimistas son rarísimos, es difícil saber si está ligado al alpinismo o no. El hombre buscó toda la noche registros de alquimistas, y solo encontró que se puede convertir piedra en oro. Era interesante, pero Florín no entendía por qué ella convertía la materia en flores, si ni siquiera le gustan. Lo triste era que el jefe solo conocía a una alquimista, y era Florín, así que no tenía con quién consultar. Aunque el hombre creía que no tenía por qué preocuparse, ya que era especial y debía estar orgullosa. En realidad, las palabras del hombre sonaron para la niña como un alivio. Y por la noche se angustiaba pensando que un día,
sin poderes sagrados, sería inútil para la familia Driblen. Pero ahora todo está bien, ya que tiene el poder de la alquimia floral. El jefe no sabía qué pensamientos rondaban la brillante mente de Florín, así que se apresuró a tranquilizarla. Es más, le permitió a Florín llamarlo abuelo, y luego, con un rubí rojo mágico, la convirtió de nuevo en humana. Además, debía entender ahora que todo lo que hizo por la familia es impresionante y demostró su valía. Así que puede relajarse. Cuán feliz fue de escuchar todas esas palabras del abuelo. Pero eso no era todo. El jefe le regaló a Florín una hermosa joya que le sentaba de maravilla. En ese instante, la dama Idaho, que esperaba afuera, entró al despacho. La energía que emanaba de la mujer era salvaje, y la niña intentaba adivinar quién era. Mientras tanto, el jefe confirmaba sus palabras, diciendo que esta niña sería la futura duquesa. Y Florín empezaba a comprender que esa era su madre adoptiva. Solo que, con cada minuto que pasaba, la niña se ponía más nerviosa, ya que la mujer guardaba silencio y no reaccionaba a sus palabras. Por lo tanto, se inclinó ante la mujer, prometiendo ser una hija de la que ella se sentiría orgullosa. En ese momento, la dama Idaho golpeó la pared, asustando a la niña hasta las lágrimas. Pero la mujer no se enfadó, simplemente no controlaba sus impulsos. Nadie le avisó que tendría una hija tan adorable. Si se lo hubieran dicho antes, habría venido de inmediato, en lugar de vagar sin rumbo fijo. Florín, por su parte, no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Pero la niña no debe temer ni preocuparse. Lady Idaho es incapaz de resistirse a las cosas lindas o a los niños. Es más, a partir de hoy, Florín puede llamarse Idaho con toda tranquilidad, y nadie se atreverá a contradecirla. Y en honor a este acontecimiento, el jefe propuso organizar una fiesta. Pasaron algunos días, y Florín se dirigía a su primera fiesta. Ian la acompañaba a este evento. La niña también estaba feliz de que él fuera su acompañante. Incluso sus atuendos combinaban. El chico no pudo evitar notar lo mucho que le favorecía ese vestido a Florín. Ella era muy adorable, e Ian temía que muchos niños quisieran hablarle. Pero él esperaba seguir siendo su mejor amigo para siempre. En ese instante, era tan evidente que estaba sintiendo celos. El chico ni siquiera lo ocultaba, pues temía que Florín hiciera nuevos amigos. Y ni siquiera eran tan cercanos. Así que se sentó a su lado y apoyó su cabeza en su hombro. Pero él no tenía ninguna razón para sentir celos, ya que Florín no tenía intenciones de acercarse a otros niños por ahora. Pero si él no le cree, ella está dispuesta a jurarle que él será su amigo más cercano. Ahora Ian se sentía un poco más seguro. Después de un rato, los niños llegaron al lugar de la fiesta, pero ya habían empezado sin ellos. Ian callaba, pensando que ahora cada heredero sabía que Florín tenía derecho a elegir. El problema es que la mitad de ellos harían lo que fuera para ser candidatos. Pero gracias a Lady Idaho, nadie debería tomar medidas extremas. Aún así, Ian iba a vigilar a la muchacha de cerca. Además, heredó de su madre la habilidad de ver flujos mágicos, y la usaría mucho. Aunque, pensándolo bien, sus medio hermanos también podrían tener habilidades interesantes. No dudaba que en cuanto vieran a Florín, la amarían al instante. Por un lado, es bueno que Florín tenga muchos aliados, pero él quería ser el único a su lado. Y así, el chico y la chica caminaban por los pasillos del palacio, usado para fiestas y celebraciones. Pronto, Lady Idaho los recibió. La mujer entendía que la niña debía estar nerviosa. Era su primera fiesta como su hija. Era cierto, Florín también estaba deseando entrar al salón cuanto antes. Y ahí estaban, la niña fingiendo calma, aunque por dentro quería gritar de pánico. Menos mal que estaban el abuelo e Inena. Eso la tranquilizó un poco. La pareja de ancianos lucía radiante. Mientras tanto, la gente seguía chismorreando e irritando a la niña con su rudeza. La duquesa permanecía serena por fuera, o simplemente fingía no oír nada. Viendo la inquietud de su hija, Lady Idaho insinuó que nadie se atrevería a hablarle sin permiso. Pero si alguien decía algo malo, Florín se lo contaría a su madre de inmediato. Y ahora, podían ir a ver los regalos de toda esta gente. Al principio, Florín creyó que todas esas cajas eran atrezo, pero eran regalos de verdad. Era la primera vez que la niña recibía una montaña semejante de obsequios. Ian comprendió que probablemente se sentía extraña, así que intentó animarla y calmarla. Lo logró, y la niña le propuso ir a comer algo. Pero no llegaron a la mesa cuando vieron una nueva montaña de regalos.
De repente, Ian se dio cuenta de que la niña observaba algo así por primera vez. Él, en cambio, había visto cosas similares cuando otros chicos cumplían años, y no se esperaba para nada que Florine prometiera crearle una torre de regalos igual en su cumpleaños. Por primera vez en mucho tiempo, Ian era feliz, no por los regalos, sino porque ella estaba cerca. Fue un flechazo directo al corazón. Florine no entendía cómo un chico tan humilde podía haber nacido en una familia tan horrible. Pero de repente, su idilio fue interrumpido bruscamente. Los responsables de esta interrupción eran 3 chicos. A Florine no le gustó su atención e ignorancia hacia Ian, y les ordenó desaparecer. No les permitía tocarla, pero a ellos parecía no importarles. Ian comprendía el plan de los chicos, pero no podía hacer nada. Pero Florine se defendió sola, pisando con fuerza el pie del líder. Y luego lo agarró, preguntándole si no era hora de calmarse un poco. El chico retrocedió, y Florine corrió hacia Ian, preocupada por él. De pronto, entre la multitud de invitados, vio a Gerd. Quedó claro que él había instigado a los otros chicos a acosarlos. Florine no iba a tolerar esto más, y golpeó al pequeño bravucón en la rodilla. Ahora estaba arrodillado frente a ella, retorciéndose de dolor. El chico debía entender que no ganaría. Además, ella creía que nadie era mejor que Ian. Después de eso, ella alejó al chico de ellos a un lado. No quería que nadie tratara a su candidato a esposo de esa manera. Y, de hecho, ya no tiene que reprimir sus impulsos. Ella lo cubrirá si es necesario. En ese momento, él comprendió que sería más fuerte y no permitiría que nadie lo humillara, ya que era su candidato a esposo. El jefe observaba todo lo que sucedía y estaba satisfecho con lo que veía. Ahora comprendía claramente que esta niña era una niña excepcional. Estaba contento de que Florine hubiera manejado la situación por sí misma y no tuvieran que intervenir. Y Nena también estaba contenta, sobre todo al ver a Ian, que revivió al lado de la niña. Y es que, antes de conocerla, no había ni una chispa de vida en sus ojos. Con el tiempo, el chico se alejó de los demás niños, y era algo evidente para todos. Ahora se notaban los cambios positivos en él, lo cual era motivo de alegría. Pero al mismo tiempo, Florine tendrá una difícil elección entre candidatos en el futuro. Mientras tanto, le espera su primer evento en la Academia Militar, donde conocerá a Dante, y eso es bueno. Pero el jefe se preocupaba por su nieto. Hacía tiempo que no tenía noticias suyas. En ese instante, Florine lo notó y le preguntó si podía empezar a abrir los regalos. Es una buena idea, así que la niña puede empezar cuando quiera. El jefe incluso estaba dispuesto a ayudarla con eso. En esas cajas había de todo: tortas, juguetes, adornos, lo inimaginable. A Florine le encantaba todo, y lo mejor es que era suyo. Kyrax observaba a Florine feliz, lamentando no haber celebrado esto antes. La noche anterior, su padre le pidió que demostrara a todos cuánto la cuidaba y protegía, y llegó el momento crucial. Se acercó a la niña, quien instintivamente lo llamó papá. En la recepción, todos murmuraban porque Florine había llamado padre a Kyrax. Los aristócratas no veían que el hombre estaba entrando en un estado donde matar no es un error. Las damas creían que él sería duque y ella duquesa, pero la realidad era otra. ¡Qué descaro llamarlo papá! ¡Qué ignorancia! El hombre no tenía hijos, pero los únicos descarados aquí eran todos, excepto Florine. Y Kyrax no lo toleraría. Viendo el estado del hombre, Florine redirigió su atención hacia ella. Un plan nació en su cabeza al instante, y ante todos le dio un regalo a la niña. Cierto, llegó un poco tarde, pero esperaba que la niña lo perdonara, pues en sus manos hay algo especial. Qué curiosidad sentía Florine por saber qué le había preparado Kyrax. ¿Será que era una auténtica varita mágica? ¡Qué misterio! El objeto era hermoso, sin duda. ¿Pero por qué era tan pequeño? No, por supuesto. Florine agradecía el regalo. ¿Pero de verdad la varita debía ser de ese tamaño? Todo es exactamente como debe ser, y Kyrax lo demostrará ahora mismo. Acto seguido, la transformó de nuevo en comadreja. Y sí, en esa forma la varita le quedaba perfecta. Era evidente que Florine maldecía al hombre con la mirada. Todo esto era parte de su plan, y Florine debía agitar la varita ahora. ¿Cómo deseaba arrancarle cada cabello al hombre? Pero agitó la varita, y en un par de segundos, volvió a ser una niña otra vez. En eso precisamente radicaba la magia de la varita. Después, Kyrax le dio una explicación tediosa de cómo había hecho todo esto. Escuchándolo, Florine comprendió el trabajo meticuloso y complejo que había hecho por ella.
Además, el hombre integró una función de retorno en el objeto, así que la niña no podrá perderlo. Este fue el mejor regalo que Florín recibió hoy. Después de esto, para que todos oyeran, Kyrax declaró que un demonio conocido compartió su alegría por el nacimiento de su hija. Es más, Kyrax siguió la conversación diciendo que su nuera era la más adorable, y ahora quería escuchar lo mismo de ella. Florín se avergonzó, pero hizo lo que el hombre quería. No solo era útil para su plan, sino que también resultó placentero. Es más, permitió que lo llamaran padre frente a todos. Así advirtió a los aristócratas que era mejor ser sus amigos que sus enemigos. Ahora todos empezaron a adular a Florín. Era desconcertante, pero la cortesía y las reglas de etiqueta seguían vigentes. Mientras tanto, en el bosque, se estaba produciendo un ataque. Jen perdió los estribos por primera vez y se defendió de todos sus agresores. Le prometió a Florín que no permitiría que lo lastimaran. Además, tenía a alguien que lo respaldaría. Por lo tanto, ahora le interesaba saber qué podía hacerle al cabecilla para obtener satisfacción. Su oponente rompió a llorar y pidió auxilio. Era suficiente, captó la indirecta. Ian intentaba comprender quién estaba parado justo detrás de él. No se esperaba para nada que fuese su tío, Kyrax. El hombre felicitó a su sobrino. No reaccionó mal, pero aún le falta mucho por practicar. Acto seguido, activó un círculo mágico para enviar el trofeo del chico a casa. Y desde mañana, Ian tendrá clases particulares, así que se prepare mentalmente. Mañana le visitará un pequeño payaso del gremio de asesinos Joker. Su papel como informantes de los Dribblan se mantiene en secreto. Por la cara de su sobrino, Kyrax supo que ya lo sabía, pero no preguntó cómo. Después lo tranquilizó y empezó a explicarle que en el gremio hay 4 niveles. Los novatos son llamados conejos. Aquellos que sobreviven se convierten en pequeños payasos y luego evolucionan a payasos completos. El líder del gremio es el mismísimo Joker. En esencia, todo es simple y claro. Esta es la posición que Jen deberá ocupar en el futuro, pero por ahora solo debe sobrevivir. Kyrax no contó todo esto por bondad. Tenía grandes planes a largo plazo para el chico. Por ahora es todo. Jen necesita crecer rápido de conejo y convertirse en un pequeño payaso. Mientras tanto, Florín asistía a otra clase, estudiando flores, sus nombres, propiedades y significados. En un momento dado, sintió ganas de golpearse la cabeza contra el pupitre. Tanta información debía asimilar. Hasta ese día, disfrutaba de su estatus, pero ahora sentía todo el peso que conllevaba. Pero había una buena noticia. El primer curso está terminando, y tendrá tiempo para un té con Lady Idaho, donde aprenderá sobre la alta sociedad. Era una noticia realmente fantástica. La niña podría acercarse a su madre. Su relación no era mala, pero casi no se hablaban por el trabajo. Mientras tanto, la Pirén continuó con su lección, pero junto con el mapa, puso un caramelo en la mesa para animarla. Es tan agradable cuando no se olvidan de ti y te cuidan. Resulta que 2 imperios firmaron un tratado de paz hace poco, pero ¿qué pasaría si el Sacro Imperio lo rompiera? En realidad, esto se convertiría en un gran problema, porque en el Imperio Mágico la magia está muy desarrollada, y tienen a Kyrax, considerado un genio del siglo, al que todos temen. De pronto, la Pirén le preguntó a Florín si había oído hablar de los clanes ancestrales, y ella asintió. Pues bien, en el Sacro Imperio hay 2 familias así: la familia imperial de la ballena cornuda Certesia y el clan de la serpiente venenosa Basilisco. En el Imperio Mágico hay 4 grandes familias. La primera es la imperial de tiburones Sierra Helicoprión. Le siguen los clanes de tigres dientes de sable Dribblen y los dragones de lava Roibaum. No se queda atrás el clan de los ciervos espirituales Herbaisen. La familia imperial tiene problemas con los herederos, pero son tan fuertes que respiran bajo el agua. Así que, por ahora, el clan lo forman el emperador y su hijo, Yuri. Por la historia original, Florín sabía que Yuri era guapísimo y moría por verlo. La chica recordó que la emperatriz odiaba a Yuri, aunque no tenía ningún sentido. Luego descubrió que el clan Wyvern parece amigo de los Dribblen, pero son rivales a muerte. Entendido, pero la Pirén nombró solo 6 clanes, y seguro que hay una razón. El 7º no existe. Viendo que Florín volvía a ser albina, el hombre se corrigió. No tienen información del 7º clan. Son muy reservados, los Pegasos. Pero cada año, durante 11 años, enviaron a alguien de intercambio, aunque nadie ha estado en su país. Se supone que su país está tan alto
que ni siquiera las guibernas pueden llegar hasta allí. Si aparece información sobre ellos, el maestro sin duda la compartirá. Pero ahora hablaba del clan de los ciervos, que tienen una fuerte conexión con los espíritus y muchas habilidades mágicas relacionadas. Aunque a la señora Inena no le caen especialmente bien, y todo porque los representantes de los ciervos son demasiado religiosos. Después, la Pirén le dio a la chica un libro sobre los grandes clanes, que debía estudiar por su cuenta. Pero antes de continuar la lección, el hombre le entregó a la chica una invitación de la Academia Militar. Esto significaba que había llegado el momento de asistir al primer evento oficial. La invitaban a un torneo, tras el cual debía felicitar al vencedor. Florín no entendía por qué debía ser precisamente ella quien fuera a ese evento, si eso estaría bien. A la chica le alegraba que los organizadores se tomaran el torneo en serio, pero la responsabilidad la asustaba. De lo único que estaba segura era de las habilidades de Dante, quien ya era fuerte y en el futuro sería un gran espadachín. Pero le parecía que el jefe también quería ver a su nieto. Así que, ¿por qué la enviaba a ella? ¿Acaso era hora de que se conocieran? Además, eran prácticamente de la misma edad. Al menos el médico, tras estudiar sus datos, decidió que tenía 10 años. Mientras tanto, en el pasillo, se topó con un feliz Ian. Por eso le daba vergüenza contarle que pronto iría a la academia militar. El chico no demostró estar triste, pero envidiaba un poco a la chica, ya que ella tendría la oportunidad de salir de la finca. Ian acompañó a Florín hasta su habitación y le aconsejó que descansara un poco. Por eso no se esperaba en absoluto que la chica le diera las gracias y lo abrazara. Y por la sorpresa, el chico siseó. Florín notó una herida en su cuello. La chica se preocupó y no creía del todo que la herida fuera del entrenamiento. Florín ardía de rabia y pensaba echárselo en cara al jefe y a Kyrax. Eso no podía pasar. Después de todo, él mismo accedió a esos entrenamientos. Caminar por la cuerda floja desarrollaba su coordinación. También hacía malabares, aunque la verdad, con dagas afiladas. Correr también era útil, ya que le ayudaba a pasar desapercibido. Iba a seguir en esa línea, para hacerse más fuerte y no ser menos que los chicos de la academia militar. Es más, se le ocurrió atacar a Kyrax, pero lo atraparon. El hombre no se imaginaba que el chico haría algo así, aunque el chico actuó exactamente igual que su madre de joven, con la única diferencia de que Ian entendía perfectamente que su madre lo había logrado, y él no. A pesar de todo, Ian esperaba que, al alcanzar el nivel en que su tío no detectara su presencia, podría liderar Joker. Eso no bastaría, pero si el chico le diera a Kyrax al menos un coscorrón, entonces lo consideraría. Ian entendió la tarea y estaba dispuesto a cumplirla a cualquier precio. Era lo que Kyrax esperaba. Al final, sus ojos no lo engañaron. El chico se parece mucho a Adriana. Mientras tanto, Florin, acompañada por John, llegó a la academia militar. Una delegación de caballeros salió a recibirlos. Esto avergonzó muchísimo a la chica, así que huyó. Pero no podía negar que esos jóvenes lucían impresionantes. De repente, la chica pensó en cómo se vería John con ese uniforme, ya que él estudió allí. Sí, tenía ese uniforme, y casi todas las insignias en su boina, lo que indicaba su rango. Siendo así, Florín decidió lucirse en su primer evento, para que nadie se avergonzara de ella. Poco después, Florín se reunió con el director de la academia, Giorgio. El hombre agradeció a la familia Driblen por patrocinar la institución educativa. En realidad, no había nada sorprendente en esto, ya que los Driblen siempre supieron valorar y apoyar el talento. En ese instante, la chica comprendió que al director le preocupaba que la familia dejara de patrocinar la academia, al haber terminado la guerra. Ahora se calmó y comenzó a alabar a Dante, como el genio de los genios. Florín se alegró al escuchar elogios a su prometido y esperaba ansiosamente reunirse con él. Originalmente, él estaba dispuesto a pasar por el infierno, con tal de casarse con Rahil. El director no dejó que la chica terminara su idea, esperando que eligiera precisamente a Dante. De pronto, el chico se acercó para saludar a Giorgio. Florín lo miraba embelesada. Dante era un chico muy guapo. No sabía si volverían a hablar, así que decidió presentarse. Pero Dante la ignoró por completo. ¡Qué descaro! Era demasiado, y la reacción de John indicaba que se había pasado. El caballero no entendía nada. Dante nunca se comportaba así. Florín calló, no se ofendió. Vio algo raro en su rostro al irse. Algo ocultaba.
Además, la chica no percibía sus feromonas. El director la llevó a su habitación, prohibiéndole ir al campo de entrenamiento. El torneo empieza mañana con el primer grupo. Él resolverá sus dudas. Apenas el director se marchó, unas criadas llegaron para ayudar a Florín con su equipaje. Extrañamente, todas ellas presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo. A pesar de esto, terminaron rápidamente de limpiar su habitación. Los sirvientes se fueron, dejando a Florín sumida en la más completa confusión. Necesitaba la opinión de John, pues el caballero encontraba toda la situación algo rara. Después de todo, los Driblen aumentaron su patrocinio al entrar Dante. Debería haber más personal. Y el chico mismo actuaba raro, siempre fue un niño activo y enérgico. Y ahora esto. Debía hablar con Kirax, y para eso, le pidió a John que despidiera a los criados tras la puerta. Era una tarea sencilla, y John se apresuró a cumplirla sin dudar. Bien, ahora ya podía llamar a su suegro. En un segundo, la niña escuchó la voz preocupada de su padre, y había razón para los nervios. Florín no sentía las feromonas de Dante. El caso es que las feromonas de Kyrax, el jefe, Lady Idaho, siempre las siente bien. Pero aquí nada. Y eso que Dante es fuerte y puede ganar en el grupo A. En ese momento, John regresó. El caballero tampoco entendió de inmediato el problema, ya que había muchos otros cadetes alrededor. La situación era realmente extraña, así que Kirax prometió venir mañana. Eran excelentes noticias, pero Florín le pidió al hombre que le enviara dulces por teletransportación. No era una mala idea. Kirax aceptó, prometiendo enviar dulces tanto para los sirvientes como para los cadetes. Pero la niña debía repartirlos ella misma después del entrenamiento. Y luego se desató una lluvia de delicias. Ahora tocaba recogerlas y repartirlas. John sugirió un entrenamiento especial que la niña observaría. Pero antes, Florín le dio al caballero un pastelito para animarlo. Y así, el entrenamiento comenzó. Florín lo observaba desde un lugar seguro. Intentaba recordar el momento en la historia original en que Dante se lesionaba, pero no podía. Es triste admitir que solo le interesaban las escenas subidas de tono, y ahora no entiende cuándo ni por qué Dante se enamoró de Rachel. Mientras tanto, John anunció un breve descanso, lo que significa que es hora de que la niña reparta los bocadillos a los chicos. Extraño, pero mientras los demás chicos aceptaban las golosinas, Dante se quedó apartado, sin intenciones de acercarse. Pero Florín previó ese giro, así que escondió un muffin. Incluso a solas, Dante rechazó el regalo, ordenándole desaparecer. Florín no esperaba esa reacción. Para nada. No podía creer que, tras esas duras palabras, Dante simplemente se marcharía. De repente, dos chicos se acercaron y le dijeron que Dante últimamente era muy grosero y que no valía la pena ser su amigo. Antes era el alma de la fiesta, reía y salía con todos, pero ahora evita a todo el mundo. Tal vez sea la adolescencia, pero Florín no se rendirá hasta llegar al fondo del asunto. Es más, definitivamente se harán amigos como mínimo. Y mientras tanto, es hora de que ella también se vaya, porque pronto empezarán a limpiar. De pronto, la niña notó sangre en los pantalones de uno de los trabajadores. El joven intentó calmarla, diciendo que tenía una herida pequeña que no le preocupaba en absoluto. En ese momento, otro sirviente se acercó y le pidió a la niña que volviera a su habitación mientras ellos ordenaban. Parecía que la estaban echando a propósito y que ocultaban algo. Ya en su habitación, Florín seguía consumiéndose por la curiosidad. Es más, ni siquiera podía dormir bien sin sus fieles doncellas. Y también extrañaba a Kyrax, aunque podía llamarlo en cualquier momento. Pero basta de sentimentalismos, hay que encontrar la forma de hacerse amiga de Dante. Inesperadamente, se durmió y se encontró de noche en un bosque. O quizás no era un sueño, sino la realidad. La niña no podía entenderlo. Su cuerpo simplemente avanzaba en una dirección desconocida. De repente, escuchó una voz. Alguien estaba sufriendo mucho ahora, y ella debía ayudar a ese niño. Y sí, no fue un sueño, sino la más pura realidad, y Dante lo pasaba fatal en su forma animal. Pero lo más impactante fue que se mordió su propia pata hasta sangrar. No podía controlarse, y para no dañar a otros, se infligía dolor a sí mismo. Florín no le temía, y como si supiera qué puntos tocar para que Dante no lo hiciera más. Tras calmarlo un poco, la niña comenzó a curarlo por instinto. Al principio todo iba bien, pero luego Dante empujó bruscamente a la niña y retrocedió. Se preparaba para atacar, y ahora sí que daba pavor. Florín estaba en problemas.
Dante la atacó. Claramente estaba fuera de control, y existía una gran probabilidad de morir bajo sus garras. Pero la muerte no entraba en sus planes, y en ese momento, por arte de magia, crecieron flores a su alrededor. Dante no se esperaba este giro en los acontecimientos, así que frenó en seco. Es más, ni queriendo podría haber superado esa muralla de flores. Florín tampoco entendía cómo había logrado sobrevivir y crear esa barrera floral. Era obvio que sus poderes actuaron solos, pero no había tiempo para pensar. Debía revisar a Dante. Estaba vivo, pero temblaba, aunque no estaba claro por qué. Esto era malo, así que Florín corrió hacia su prometido. Lo bueno era que había recuperado la conciencia. Lo malo, que se desplomaba sobre la chica inconsciente. Y vaya que pesaba, ¿ahora qué iba a hacer? Florín no podía levantarlo sola, así que le pidió ayuda a Pom Pom. Incluso para el golem, esa tarea era imposible. De algún modo lograron mover a Dante. Gente se acercaba. Incluso se escondió tras un árbol. Escuchaba todo a su alrededor. Pero esos hombres que llegaron no parecían muy amigables. Celebraban que Dante estuviera inconsciente. No usarían sedantes. Lo llevarían a una celda. Lo encerrarían. Se quejaban de sus problemas. Lo trataban fatal. Y eso que la familia pagaba bien. Florín seguía observando la escena en silencio. Por fin llegaron a la torre, donde planeaban encerrar a Dante. No podía creer que uno de sus prometidos viviera así. Ya era costumbre. Sí, el dinero de los Driblen era bueno, pero humillar así a su heredero. Amaneció, y Florín ya maquinaba un plan para rescatar a uno de sus prometidos. Debía entender por qué no sentía sus feromonas. ¿Quizá le hicieron algo en la academia? Después, indagar y comprender el funcionamiento de sus propias habilidades. También debía intentar recordar detalles de la novela original sobre las heridas de los héroes, pero era imposible. Aún así, Dante debía ser salvado de los profesores, de Rajin y de sus propios demonios. Para lograrlo, contactó a Kyrax, a quien la chica, sin rodeos, le informó que Dante estaba encerrado en la torre. Florín estaba aterrada. ¡Dante estaba encerrado en la torre! Al escuchar eso, Kyrax fue directo a la academia, donde descubrió lo que había pasado la noche anterior. El hombre no esperaba que algo así pudiera suceder, pero no tenía motivos para dudar de la chica. Él le prometió que lo resolvería todo, y que no debía preocuparse por eso, y que no le pase nada a su sobrino mientras él averigua los detalles del asunto. Así, el hombre descubrió que su sobrino está enfermo, y su enfermedad se llama furia de alfa joven. Esto les sucede a los niños que liberaron demasiado pronto su feromona dominante, y su cuerpo no puede soportar la carga. Estos niños pierden el control por la noche y se transforman inconscientemente en bestias. Por la mañana, todo vuelve a la normalidad. El problema es que, en forma de bestia, este niño puede quedarse atrapado y convertirse en una máquina de matar. Por lo tanto, surgió la pregunta de por qué los empleados de la academia ocultaron la condición del niño. Lo más probable es que se deba al dinero que la familia Driblen destinaba a la academia tras el ingreso de Dante. Pero eso es un detalle. Había otro problema. Prácticamente no había casos de furia en la familia, pero el médico podría saber algo sobre ellos. Quizás la razón es que el chico perdió a su madre a una edad muy temprana. Pero había una ventaja. Las flores que Florín le dio a Dante esa noche le ayudaron a recuperar la cordura. Debemos usar esto. Además, la chica aprendió a crear flores a voluntad después de aquel incidente. Kyrax se alegraba de sus progresos, notando que su magia se había estabilizado, e incluso puede hacer orejas humanas. Por eso se alegró cuando la chica aceptó quedarse con Dante en la torre. Es más, le lanzó un hechizo protector, así que incluso si Dante la ataca, no le hará daño alguno. Pero no puede salir de la celda del chico, sin importar el ruido que escuche afuera. La tensión abandonaba lentamente a la chica, pero las preguntas no disminuían. Estaba pensando en por qué su cuerpo se movía solo cuando intentaba curar a Dante. No había respuesta, y había otros asuntos importantes. La sirvienta la ayudó a arreglarse, y la chica fue a entregar el premio al ganador del torneo. Entre la multitud, Florín notó a Dante de inmediato. Se sentía culpable con él, ya que el encierro en la torre lo vivió solo. Sin embargo, ahora debía entregar el premio a Claude dignamente. Parecía un cachorro. El chico entendía que, por mucho que mirara, no había error posible. El rostro de la chica frente a él le resultaba muy familiar. Curioso, pero era a ella a quien había visto no hace mucho en su sueño.
Los síntomas se manifestaron por primera vez al regresar a la academia, tras el funeral de su madre. Desde esa noche, Dante solo recordaba los gritos de sus compañeros, el maestro y ese rostro soñado. Después, la actitud del maestro cambió. Su rostro siempre reflejaba miedo y otros sentimientos nada positivos. Sus amigos también empezaron a evitarlo. Ahora, la soledad se había convertido en su fiel compañera. Pero entonces, una joven de bellos y delicados rasgos comenzó a visitarlo en sueños. Siempre era amable con él, y eso que no la conocía. Y cada vez, lágrimas incontenibles brotaban de sus ojos. Y ahora, al ver a la niña, Dante comprendía que era la misma joven de sus sueños, solo que más joven. Esto lo aterraba. Por eso la evitaba. Pero ella tenía otros planes para él y se acercaba cada vez más. Y él sentía cada vez más el deseo de mostrarle sentimientos muy diferentes. Pero Dante temía que ella sufriera su furia, así que la alejaba. No funcionó. Florín era más fuerte de lo que pensaba y no lo abandonó. De alguna manera milagrosa, logró calmar su furia y devolverle el control de su cuerpo y mente. Por eso, ahora no podía apartar la mirada de la niña. Aún así, Dante sabía que era peligroso y no quería que lo viera otra vez fuera de control. Pero llegó un nuevo día, una nueva pérdida de control, y Florín aparece ofreciéndole una buena comida. La pregunta es, ¿cómo llegó a su celda de aislamiento? ¿Y qué deberían hacer ahora? A Florín no le importó, ella le trajo un bocadillo al chico. Es más, a pesar del peligro, quería alimentarlo con su propia mano. Todo salió a pedir de boca. No ocurrió ninguna desgracia. Florín entendía y compartía la soledad y el dolor de Dante, odiando a todos en esa escuela, porque lo dejaron solo con su problema. Y luego lo abrazó fuerte, porque él también le había abierto su corazón. Además, la chica le trajo flores a Dante como regalo, para que le recordaran a ella. Después de eso, le propuso a Dante que abandonaran ese lugar juntos. Porque llegó la primavera, todo florece, y el chico debe ver esta belleza con sus propios ojos. Él tanto quería darle una respuesta positiva, que se transformó de nuevo en humano. Por la sorpresa, la chica casi pierde el equilibrio, pero él la sujetó. Él esperaba que Florín no se hubiera lastimado en ninguna parte. La chica quería entender cómo es que Dante volvió a su forma humana. Esto era sorprendente, sobre todo considerando que su cercanía y las flores ayudaron. Por otro lado, qué bueno que la idea de los tulipanes funcionó. Por eso, la chica se abrazó aún más fuerte al chico, ya que eran sus primeras muestras de afecto así. Es más, Florín estaba feliz, ya que había logrado ayudarlo. Pero él debe escucharla ahora y entender que el patriarca, y Nena, y la Piren, se preocupan mucho por él. Ya no hay razón para culparte ni castigarte sin sentido. Había una pizca de verdad en sus palabras, así que el chico le prometió no volver a hacerlo. Ahora sí que se podía dormir un poco. Dante estaba avergonzado, pero la niña no había dormido nada la noche anterior, preocupada por él, y solo ahora podía relajarse. Ya era de noche y Florín seguía durmiendo. El chico tenía miedo de moverse para no despertarla. En general, no entendía su reacción hacia la niña, ya que en la academia había otras cadetes, pero no podía sentir lo mismo por ellas. Dante intentaba comprender cuándo empezó a lastimarse, si el inicio fue la pérdida de control. No, todo comenzó después del funeral de su madre. En su cabeza una voz desagradable decía que si él fuera adulto, si fuera más fuerte, esto no le habría pasado a su madre. Uno de los días, cuando volvió a lastimarse, conoció a Flor, quien le dijo que él no tenía la culpa de nada. Era extraño, porque la niña también era una niña, pero se comportaba como adulta. Pero con la llegada de Florín a su vida, empezó a ver la luz a su alrededor. Aunque antes vivía en la oscuridad, el sol comenzaba a salir. Dante recordó de repente que cuando su madre dormía en las rodillas de su padre, él siempre le cubría la mano del sol. Entonces decidió que haría lo mismo por su esposa, y eso significa que, para Florín, se convertirá en el mejor marido del mundo. En ese momento, Keirax entró en la habitación. Le alegra que su sobrino y Florín estén bien, pero se abrió paso hasta aquí luchando, porque sus manos estaban cubiertas de sangre. Además, le dio a su sobrino la desagradable noticia de que no es el único candidato a esposo de Florín. Y no importa que Dante sea físicamente más fuerte que su hermano y los demás chicos. De repente, al hombre se le ocurrió la idea de que, tal vez, los hermanos nunca se habían conocido en persona.
Resulta que Adriana estaba embarazada de Ian cuando se casó por política. Ella hizo todo lo posible y lo imposible por la familia, pero su esposo no lo entendía ni lo valoraba. Quizás Adriana envió a Dante a la academia militar para que no se volviera como Ian. Sin embargo, ha llegado el momento de que los hermanos se conozcan. Florín ya se encontró con él. Y sí, Dante tiene que llamarlo hermano. Aún así, Dante no perdía la confianza, aunque Ian fuera 2 años mayor. Él era mejor. Amaneció un nuevo día. Florín abrió los ojos y vio a Dante e Ian discutiendo en su habitación. ¿Pero qué demonios? No tenían que estar en su habitación. Así que lo primero que hizo la chica fue preguntarles en voz alta qué estaba pasando. Ignoraron su pregunta, activando todo su encanto, como diciéndole que podía seguir durmiendo. Resulta que Ian quiso ver cómo estaba Florín, cuando oyó una voz rara en su cuarto. Así que se alarmó y entró de golpe en la habitación, y allí estaba Dante, dando excusas de que no había dicho nada raro. En ese instante, Florín comprendió. Sus hermanos se conocían por primera vez. Este es el momento ideal para presentarlos, hacerlos amigos y evitar que se maten en el futuro. Así que se puso manos a la obra con su plan para un futuro feliz para todos. La chica presentó a los chicos. Ian intentaba aparentar felicidad por conocer a su hermano menor. Pero Dante no ocultaba su irritación, ni un poquito. Ese apretón de manos no parecía, ni de lejos, un feliz reencuentro fraternal. Quedó claro. El plan perfecto de Florín se había ido al traste. Los chicos discutían. Dante se enfurecía cuando Ian lo llamaba hermanito. No era su culpa haber nacido segundo. Ian tampoco se sentía culpable. Y vamos, ¿qué podían reprocharle a él? A Florín le dolía la cabeza por sus gritos. Tristemente, los chicos no serían amigos. La chica ahora lo entendía. Cada minuto libre intentaban dividirla. ¿Cómo la hartaban sus peleas? Pero los chicos no lo notaban. Ian creía que si la chica no aceptaba almorzar con él, no significaba que quisiera ir con Dante. Dante, por su parte, estaba seguro de que si le preguntaban a Florín, ella lo elegiría a él. Solo que no esperaban que ella los rechazara a ambos. Desayunaría con su madre, y si seguían comportándose así, jamás se sentaría a la mesa con ellos. Durante la comida, mamá notó que algo preocupaba a la niña. Florín necesitaba un consejo, así que le contó todo a la mujer. ¡Qué interesante y qué lógico! Si lo piensas bien, así es como se doma a las bestias salvajes. En teoría sí, pero se pelean incluso cuando ella pasa el mismo tiempo con cada uno. Hay que entender que estos dos vivieron sin conocerse, y ahora necesitan tiempo para conocerse bien. Incluso cuando los gatos se conocen por primera vez, se bufan entre sí, pero luego se vuelven inseparables, uña y carne. Además, Florín no elegirá al ganador de una pelea, sino al futuro jefe de la familia. Por eso la niña sueña con casarse con un hombre amable con todos, no dispuesto a matar o traicionar por beneficio. En ese momento, Florín comprendió por qué la familia Driblan elige a su nuera. Al principio, creyó que los chicos solo querían presumir ante ella, pero la verdadera razón era otra. Residía en la personalidad de cada uno. Ahora podía ayudar a los chicos a mejorar, así que llevó a Dante de picnic. El chico no soportó verla cargar la cesta. Se la quitó y siguió adelante. Mientras Dante demuestra liderazgo, Ian entrenará su puntería y fuerza. Era la primera etapa de su plan: pulir sus debilidades y luego unirlos.